Nada mejor que una familia esté posicionada firme sobre Cristo. Amén. El título que le he puesto a esta primera reunión de familia en este altar encendido es Él hará volver. Y yo digo amén. Y hoy van a tener que estar atentas y atentos mis hermanos ahí de los que manejan la pantalla, multimedia y demás, porque por una cuestión de, ¿cómo es que se dice?, de aplicación, se me borraron algunas cuestiones, no pude trasladarlos, así que en este año 2025 van a tener que estar atentos. Pero bueno, el título ya lo hemos puesto y dice su palabra que Él hará volver. Él hará volver. Seguramente hay muchos que necesitan volver al Señor. Otros necesitamos que muchas cosas vuelvan a su estado original. Y el Señor nos da una oportunidad maravillosa. Por eso en esto del retorno, en esto de volver, en esto de regresar, en fin, hay muchísimas acepciones, muchísimos sinónimos. Ahora vamos a explicar lo que significa una proclama en el orden profético, y en el orden espiritual tenemos que pedirle al Espíritu Santo nos permita manejarnos inteligentemente para poder abrazar lo espiritual y que así, como dice su palabra, lo que se desata en la tierra se desata también en los cielos, y nosotros entendemos que también lo que se desata en los cielos se va a desatar en la tierra. Darle el valor que verdaderamente tiene lo que Dios quiere decirnos y hacia qué lugar quiere direccionarnos en este tiempo que comienza. En el orden cronológico estamos en el año 2025, pero qué maravilloso es entender que necesitamos meternos en el tiempo de Dios, el tiempo kairos del Señor. Ya no estar tan aferrados a lo cronológico, sino aferrarnos al tiempo espiritual que el Señor determina. ¿Cuántos dicen amén? Que este año sea un año bisagra para muchos de nosotros, para que el Señor se manifieste en todo su potencial, con toda su gloria, con todo su poder. Eso es lo que yo anhelo para la iglesia, eso es lo que anhelo para mi vida y eso es lo que anhelo para toda mi familia. Y nosotros deberíamos abrazarnos de esa verdad. Y quería detenerme unos minutos para poder explicar lo que significa proclamar. Habrán visto seguramente en nuestras redes sociales, en donde hemos puesto que este año lo proclamamos, lo anunciamos, es un direccionamiento, es un posicionamiento doctrinal en donde el Señor nos dice que es un año de retorno. Y vuelvo a la carga, muchos de nosotros necesitamos retornar, necesitamos regresar, necesitamos nuevamente tomar aquello que hemos dejado de lado. Por eso aferrémonos al principio espiritual, pidámosle al Espíritu Santo nos haga comprender cuál es la verdad acerca de lo que se proclamó. Y por ejemplo, proclamar no es algo antojadizo. Las Escrituras respaldan la proclamación. Podemos ver, por ejemplo, en Lucas en el capítulo 4, les voy a dar un tiempito a mis hermanos para que puedan ponerlo. En el capítulo 4, en el verso 18 y 19, habla de que Dios Padre envió a su Hijo. Y entre muchas de las cosas y de las cuestiones por las cuales fue enviado el Señor, una de ellas es para proclamar el año favorable. Entonces, claramente las Escrituras respaldan la proclamación, el pregonar, el entender que necesitamos ser direccionados, que no podemos manejarnos al azar. El Señor reprenda al azar. Nosotros nos manejamos por fe. Nosotros nos manejamos bajo el sustento de la Escritura, de la palabra, de la Biblia. La palabra de Dios es nuestra guía. Y si el Señor vino a proclamar, nosotros ponemos base sobre algo que recibimos de parte del Señor y que es necesario poder anunciarlo. Lo que nosotros recibimos en lo secreto, luego tenemos la obligación, la responsabilidad, el compromiso de trasladarlo de forma fidedigna. Y todo lo que se traslade tiene que estar sustentado por la palabra. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces vemos que se proclamó un año favorable. Y la realidad es que antes que el Señor haga su aparición física, por decirlo de alguna manera, en su primera venida, Él marcó un tiempo, Él marcó un día, Él marcó un año. Y la realidad es que el Señor, Dios Padre, también se manifestó, también cubrió a su pueblo, también llevó adelante sus obras. Y fueron años favorables. Se proclamó al Señor. Pero ahora viene Jesucristo y dice que es necesario proclamar. Entonces, cuando se recibe una directiva espiritual, es necesario proclamarla, es necesario anunciarla. Es necesario entender que necesitamos tener una guía, un lineamiento y un direccionamiento en el orden espiritual. 3 cosas que son similares, pero que cada una de ellas tiene una particularidad. Guianza, lineamiento y dirección. Eso produce la palabra, porque la palabra es espíritu. Y el Espíritu Santo, entre sus funciones que hace, guiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, en definitiva nos estamos dejando guiar por la palabra. El título dice, Él hará volver. Él hará volver. Él hará que podamos retornar. Él nos hará entender que hay muchas cuestiones a las cuales necesitamos regresar. Y es importantísimo. Yo lo creo así, creo que es una oportunidad de parte del Señor para que nosotros podamos ordenarnos, para que podamos estar listos, para que podamos prepararnos, para que cuando Él venga, nosotros estar atentos a su voz e irnos con Él. Porque sigue teniendo un objetivo claro. El Señor viene y viene por su iglesia. Entonces, mientras esperamos al Señor, Él nos deja su palabra para guiarnos. Él nos deja su palabra para que nosotros seamos direccionados. Y Él nos deja su palabra para que nosotros tengamos un lineamiento claro. Amén. Una proclama no es para decir un pensamiento humano o una ocurrencia al azar, como les decía al principio. Es para anunciar lo que Dios dice. Lo voy a repetir. Una proclama no es para anunciar pensamientos humanos. No es para anunciar algo que se me ocurre porque tengo que decir algo. No. Todo lo que se proclama, el direccionamiento y en este orden, bajo una proclamación de parte del Espíritu Santo, es para que nosotros tengamos guianza, lineamiento y dirección. Eso no es más que una planificación en el orden espiritual. Todos deberíamos hacerlo. Todos deberíamos entender que cuando se cierra un ciclo, por ejemplo, es importantísimo poder hacer balances acerca de ese ciclo que pasó. Pero en un nuevo ciclo que comienza no podemos hacerlo a la Bartola. A ver qué pinta, dicen por ahí. No, es necesario planificar. ¿Cuántos me siguen? Es necesario planificar. Se ha puesto a planificar, ha tomado estos primeros días del año para poder orar al Señor, para poder reflexionar, para poder evaluar, lo venimos hablando, para hacer un autoexamen, para ver qué cuestiones están ahí en el camino y no estuvieron del todo bien, pero el Señor nos da una nueva oportunidad. Venimos hablando acerca del reinicio en el orden espiritual que cada uno de nosotros tenemos que hacer para poder ser abrazados por el tiempo oportuno del Señor y no hacerlo de la misma forma que lo hemos hecho en otro tiempo, porque no necesariamente haya sido malo, sino que necesitamos renovarnos. Y si lo hemos hecho mal, qué bueno es poder abrazarnos de lo nuevo de Dios y poder alinearnos, poder tener guianza y poder tener dirección. Lo tenemos que hacer de forma personal. Por eso es importante una palabra.
¿Y ahora qué, pastor? ¿Todas las otras palabras quedaron anuladas? ¿Se terminaron? ¿No tienen efecto? No, absolutamente todo lo contrario. Se acumulan, nos posicionan mejor. Pero en este año, el Señor lo que nos quiere pedir es que nos volvamos a Él, pero que sea de todo corazón, que no sea bajo mantos de religión, que no sea por costumbres humanas, sino que podamos entender que nuestras vidas le pertenecen a Él, que nuestro ministerio le pertenece a Él, que necesitamos entender que nos sacaron de una tierra de muerte y nos pusieron para servir a un Dios que está vivo. Hay un montón de cuestiones a las cuales necesitamos volver y necesitamos retornar, y está buenísimo que podamos abrazarnos de una palabra profética, que en definitiva es sacada de la palabra profética más segura a la que hacemos bien en estar atentos. Por eso no es pensamiento humano, por eso no son ocurrencias al azar. Por eso, si queremos tener un año de éxito en todas las cosas y primeramente en lo espiritual, tenemos que aprender a planificar. Y qué mejor que hacerlo cuando comienza un ciclo. Y qué mejor que saber hacia dónde ir y tener un objetivo claro, para que terminando ese ciclo, porque así dice la Escritura, que mejor es el fin de los ciclos, que mejor es el fin del negocio, que mejor es el fin de los objetivos que nosotros nos hemos propuesto que el principio. Pero tiene que haber un principio. Tenemos que saber hacia dónde ir. ¿Te has preguntado o nos hemos preguntado hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos de nosotros para este nuevo año? ¿Qué queremos para nuestra familia? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Sería bueno que podamos hacerlo. Todavía estamos en los primeros días, valga la redundancia. Y estoy contento porque me regalaron muchas agendas. Y usted va a decir, pero qué regalo medio trucho. No, es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, en mi caso, voy a volcar todo día por día, semana tras semana, meses tras meses, todo lo que quiero que transcurra. Quiero presentarlo delante del Señor. Y esa agenda, presentársela al Señor, para que Él, obviamente, en su bondad, en su misericordia y en su piedad, nos asista a que se puedan cumplir esos anhelos, que en definitiva tienen que ser los anhelos del Señor, porque dice que si pedimos algo y lo pedimos conforme a su voluntad, Él nos los va a conceder. Y yo digo amén. Tenemos que animarnos entonces a desechar todo pensamientos, objetivos que están fuera de la voluntad de Dios, para que se cumplan los propósitos que Él ya determinó para cada uno de nosotros. Entonces, el primer consejo que podemos tomar de esta proclama, de este anuncio, de este pregonar, es que necesitamos planificar. Es que hay un direccionamiento, es que hay una guianza, hay un lineamiento que necesitamos seguir. Y eso nos va a ayudar en todos los órdenes de nuestra vida. Jeremías en el capítulo 19, en el verso 2, dice, proclama las palabras que yo te diré. Y yo digo amén. Entonces es importante. La iglesia está creciendo, la iglesia está evolucionando. Estos principios en otros años los he explicado, pero bueno, la iglesia, insisto, ha crecido, ha evolucionado, está avanzando y necesitamos entender lo que, por ejemplo, como congregación estamos llevando adelante. Amén. Miren, en el orden conceptual no es un eslogan, no es un lema. No se trata de buenos deseos, se trata de abrazarnos de un principio espiritual.
Cuando nosotros decimos que esto es casa de Dios y puerta del cielo, creemos espiritualmente que es casa de Dios y puerta del cielo. No es algo para poner en el Facebook, no es algo que es para rellenar las paredes de la iglesia. A eso me refiero, que no es un eslogan, no es algo natural. No es algo que resulta ser una moda. No es que todas las iglesias lo ponen, esta es tu casa, bienvenido. Y suena lindo y está bien, pero qué bueno es que tenga una connotación en el orden espiritual. Bueno, así tenemos que llevar adelante cada una de las cosas que el Señor pone delante nuestro. Así como venimos hablando de forma continua, cada vez que nos congregamos, tenemos que entender que hay un montón de beneficios que el Señor traslada sobre nuestras vidas. Cuando estamos juntos, dice que hay alegría y que Él envía bendición y vida eterna, y yo le creo al Señor. Pero también entendemos que es una instancia en donde el Señor nos pide que lo hagamos. No dejen de congregarse. No lo hagan. Y tengan en cuenta que el tiempo de su retorno está cercano. Entonces, más aún tenemos que congregarnos. Pero también nos enseña el principio espiritual que cuando nos congregamos, nos estamos uniendo al Señor. Nos estamos acercando al Señor. Así deberíamos presentarnos. Así, cada vez que se presenta una actividad espiritual, nosotros llevarla adelante con ese objetivo, con ese fin. Pero si nosotros no lo planificamos, no lo preparamos, no estamos atentos a lo que vamos a llevar adelante, simplemente será una actividad más, un tiempo más, algo que no tendrá beneficio alguno. Por eso este año necesitamos volver y el Señor está dispuesto, porque dice que antes de que venga el día del Señor, Él enviará al profeta Elías y Él hará volver el corazón y lo va a ubicar en el lugar correcto. Yo lo quiero, yo lo abrazo. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra, en donde Él nos dice que la carretera por la que vamos a transitar, las sendas, el camino, tiene que ver con retornar, con regresar, con volver. Y qué maravilloso que Él está dispuesto. Él envía una potestad en favor nuestro y en favor de la iglesia, llamada Elías, para que nos asista en tiempos cruciales, en tiempos difíciles, y nosotros podamos volver. Y ahora vamos a ver en cuántas cosas necesitamos volver, y el Señor está dispuesto a que nosotros podamos retornar. Pero dijimos entonces que una proclama profética tiene que ver con un anuncio en el orden espiritual. Es una orden que se da en el cielo, y los que somos sensibles a su voz, la recibimos. Porque aún en esa inteligencia de la que les hablaba, ¿en qué nos perjudicaría abrazarnos de algo que el Señor determina en su palabra para beneficio nuestro? Tendría que haber un grado de necedad muy grande para rechazarlo. Pero qué bueno es que nosotros sentamos bases sobre la Escritura. Vuelvo a la carga, no es un pensamiento humano, no es una ocurrencia. No, cuando decimos que hay campos en el orden espiritual que se abren, nosotros tenemos que estar atentos porque el Señor es el que abre puertas. Y Él dice, yo soy la puerta. Y después dice, levanten las cabezas ustedes que son puertas. Entonces, claramente, y cada vez que el Señor determina un principio de lo que Él es, también se traslada para con nosotros. Entren por la puerta angosta. Pero también dice que si nosotros somos puerta, somos un lugar donde muchos van a ingresar. Entonces, si el Señor está trasladando, está lanzando una palabra en donde habrá un retorno, también tenemos que comprender que muchos de nosotros vamos a ser herramientas útiles delante del Señor para hacer volver a los que están cautivos, para hacer volver a los que están lejos, para que puedan regresar aquellos
que todavía no han vuelto a la casa del Padre. No necesariamente los que se han apartado, los que han dejado, sino aquellos que aún todavía no conocen al Señor. Entonces miren qué hermoso es abrazarnos de lo que el Señor apertura en el orden espiritual y que sepamos hacia dónde queremos ir. ¿Y eso qué significa? Y significa que claramente vamos a seguir poniendo bases, columnas firmes, direccionadas sobre esta palabra, pero también vendrán otras y también serán certeras y también se van a acoplar. Pero qué maravilloso, mi amado hermano, es poder comprender la necesidad que tenemos de ser guiados, de ser alineados y de ser direccionados. Y no hay nada mejor y no hay nadie mejor que el Espíritu Santo para que haga todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos va a asistir a nosotros y nos va a dar la capacidad de poder dirigir a los nuestros. Lo hemos aprendido, conceptualmente lo sabemos, el principio espiritual está marcado, se estableció. Si nosotros no sabemos hacia dónde ir, mucho menos sabrán a dónde ir nuestros hijos. Y qué terrible, la Escritura lo pone así, un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán. Entonces sí que es importante. Y estamos en nuestra reunión familiar y la primera instancia, el primer muro de contención está en nosotros, los padres, los mayores, el sacerdocio. Indefectiblemente necesitamos saber hacia dónde ir. Paraos en los caminos, pregunten. Miren qué interesante y qué maravillosa la asistencia del Espíritu Santo por medio de su palabra. Él hará volver. Y si nos estamos yendo por caminos de muerte, Él va a permitir en el nombre de Jesús que nos paremos en esos caminos, que preguntemos cuál es el camino y seguramente vendrá una respuesta del cielo y nos dirá: el camino sigue siendo Cristo. Y nos oponemos a esa respuesta de los antiguos en donde ellos dijeron: no andaremos. Nosotros sí que andaremos en los caminos del Señor. Por más difíciles que se presenten en ocasiones, por más que muchas veces se torne cuesta arriba, nosotros sabemos que el Horeb de Dios, el monte de Dios, su presencia siempre estará dispuesta para recibirnos. Y siempre habrá alimento, y siempre habrá una bebida, y ambas en el orden espiritual nos fortalecerán para que caminemos los kilómetros que sean necesarios hasta reunirnos con el Señor. Amén. Pero para eso necesitamos un direccionamiento. Decidimos oír la voz de Dios para avanzar este año sobre una dirección profética, una visión dada por Dios. Yo digo amén. La palabra proclamar en su original, que en el idioma en el que fue escrito, en este caso en hebreo, es la palabra kará. Y para nosotros, los que vivimos de este lado del mundo, significa llamar fuera, anunciar, contar, convocar, decidir, dictar, gritar, encontrarnos, intimar, invocar, invitar, predicar y pregonar. Miren todas las acepciones que implica la palabra proclamar. Entonces, cada vez que estamos proclamando, nosotros estamos llevando adelante todas estas funciones. Miren si es importante. ¿Qué sentido o qué beneficio o cuáles serían los frutos de recibir algo y guardarlo? Qué maravilloso es cuando recibimos algo y tenemos la capacidad dada por el Señor de poder darlo. Porque más bienaventurado es el que da que el que recibe. El que recibe es bienaventurado,
pero el que da es más bienaventurado. Por eso es importante proclamar, por eso es importante abrazarnos de una palabra que nos da un direccionamiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué me detengo unos minutos para poder enseñar, para poder explicar? Porque hace algunos años hemos entendido la importancia de proclamar y hemos entendido que en el orden espiritual tiene una connotación tremenda, abundante. Hay una magnificencia que el Señor manifiesta cuando tenemos la posibilidad de proclamar, porque no es más ni menos que el traslado de algo que el Señor vino a hacer, y Él vino a proclamar el año favorable. Este también será un año donde el Señor nos va a ungir de tal forma que iremos y predicaremos su palabra, proclamaremos su palabra, y muchos alcanzarán la salvación. No nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar tiesos ni quietos, vamos a salir y vamos a hablar, y vamos a proclamar, y vamos a vendar al que está herido, y vamos a sacar las cadenas a los que están oprimidos. Vamos a llevar a libertad por medio de la proclamación. Y qué maravilloso en ese orden evangelístico poder decirle a los hermanos, a los amigos, a las familias, a las personas: regresen, vamos, vuelvan. Es tiempo de retornar. Es tiempo. Yo creo que ya es tiempo de un retorno, de una exclusividad, de algo mayor delante del Señor. Así que no solo de forma personal, no solo de forma familiar, sino de forma congregacional, como Iglesia de Cristo, nos vamos a abrazar a esta verdad en el nombre de Jesús. Amén. A modo de introducción, dicho esto, tengo la Biblia de las Américas, el libro de Malaquías en el capítulo 4. Le voy a pedir que lo puedan buscar y lo vamos a leer de forma completa, porque si hay un libro que de forma profética anuncia lo que está aconteciendo de forma contemporánea para nosotros como iglesia, es el libro del profeta Malaquías. ¿Lo encontró? Malaquías capítulo 4 dice así: porque he aquí, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuál es aquel día? El día del retorno del Señor. El día en que Él volverá. El verso 2 dice: mas para vosotros que teméis mi nombre, acá estamos la iglesia, acá estamos las familias, nosotros somos los que tememos el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mas para vosotros que teméis mi nombre, ¿qué acontecerá? Se levantará el sol de justicia, y con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Yo digo amén, eso es lo que va a acontecer con nosotros. El día ardiente, el día del Señor, el día del retorno de Jesucristo será un día terrible para los que no temen el nombre, para los que están sin la cobertura del Señor, para los que no han aceptado la salvación y el señorío de Jesucristo. Hay un escenario que se va a presentar. Una tragedia para el sistema, para el mundo, para los que se pierden, para los que no aceptaron, y otro escenario muy distinto para los que tememos al Señor. Dice que va a haber alas, dice que va a haber alegría, vamos a saltar.
Y así como en la primera oportunidad, en el primer escenario, lo dice el Señor, acá también lo respalda el Señor. Saltaremos. Habrá alas. Seremos como los que salen, porque dice que saldremos. Porque dice que aparecerá el sol de justicia, y el sol de justicia es nuestro Señor y Salvador. Él es el sol de justicia. Y eso es lo que va a acontecer. El verso 3 dice: y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. El verso 4 dice: acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo les ordené en Horeb para todo Israel. Y nosotros somos el Israel de Dios. Y el verso 5 dice: he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Fíjense cómo une diferentes tiempos. El tiempo cronológico de la profecía. El tiempo espiritual en donde transitó el ministerio y la potestad y la entidad llamada Elías. Y luego nosotros, hoy, para nosotros un tiempo contemporáneo, la vigencia de la palabra del Señor que se va a cumplir, en donde Él dice que antes de que esto acontezca, y eso está por acontecer porque estamos esperando el retorno del Señor, antes de que eso acontezca, o sea, ahora, lo que está ocurriendo es que el Señor envía a la potestad llamada Elías. ¿Para qué? Lo dice el verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Este es el tiempo profético que a nosotros nos toca vivir y del que nos tenemos que abrazar. Él hará volver. Eso significa restauración familiar. Él hará volver nuestro corazón al del Padre. Eso hará que se aperture, como bien les enseñaba, un campo que se apertura para nosotros hacer llegar a otros al Padre. Por medio de Cristo, por medio de la predicación del Señor, porque el único camino al Padre es el Hijo. Entonces necesitamos predicar al Hijo, predicar el nombre, predicar a Jesús. Entonces aquellos que están perdidos, aquellos que están huérfanos, aquellos que todavía no se les ha concedido la potestad de llegar a ser hijos de Dios, se abre un camino, se abre una puerta, se abre por medio de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Se abre por medio de nosotros. Y eso hará que nuestro corazón esté ligado y esté unido al corazón del Padre. Después claramente hará que podamos volver, que haya una restauración, que haya un reinicio. Restaurar es volver al estado original, a lo que el Señor pensó para la familia y que por alguna cuestión se desarticuló, se rompió. Muchas de ellas obras del diablo que el Señor reprenda. Pero bendito sea Dios que Él se presentó delante de nosotros, que Él se presenta delante de nuestras familias, que Él se presenta delante de la iglesia y Él hace volver el corazón, hace volver la restauración familiar, nos hace entender la importancia de las relaciones sanas, genuinas, verdaderas en la familia. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de los que estamos en este lugar, muchos de los que están escuchando y viendo la transmisión necesitan volver al Señor, necesitan reanudar las relaciones familiares. Hay padres que necesitan reconciliarse con sus hijos e hijos que necesitan reconciliarse con sus padres, entre hermanos. Pero para que eso ocurra y ocurra en el orden de Dios, necesitamos esa intervención. Necesitamos que ocurra, necesitamos abrazarnos del
Él hará volver. Claramente Él lo está iniciando. Él comenzó la buena obra en nosotros y Él la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Las relaciones familiares vuelven a su cauce original en el nombre de Jesús. Tenemos que creerlo, tenemos que abrazarnos y tenemos que caminar sobre ese camino, sobre esas sendas que el Señor está aperturando. Claramente conocemos este pasaje, claramente en muchas ocasiones lo hemos estudiado, lo hemos predicado. Pero cuando el cielo espiritual, el cielo de Dios, cuando hay una intencionalidad, cuando la base de la Escritura sustenta lo que está ocurriendo en el tiempo oportuno, hay una transformación sobrenatural que hace Dios. Y eso es lo que tenemos que entender y le ruego al Señor, me permita trasladar de forma fidedigna el deseo que entiendo que viene de parte del Señor y que claramente es mi deseo, que subamos a otro nivel espiritual, a otro nivel de fe, a otro nivel de adoración, a otro nivel de servicio, porque la iglesia, yo sigo creyendo que es una iglesia, lo dijo Jesús, es una iglesia hermosa, es una iglesia gloriosa, es una iglesia sin manchas, es una iglesia sin arruga, es una iglesia que se está preparando para unirse con su Señor. Y yo lo creo. Entonces claramente necesitamos salirnos de los lugares que nos alejan y volvernos y regresar, retomar, retornar a ese lugar. Volver al primer amor. De eso vamos a estar hablando bastante, primero Dios. Pero saben, tenemos que aprovechar lo que está ocurriendo en el orden espiritual, pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender lo que está ocurriendo en el orden espiritual, para salirnos de todo lo que está ocurriendo de forma natural, terrenal, material, que lo único que hace es alejarnos. Y Él nos está llamando, Él nos está diciendo, vuelvan, casi que nos está diciendo, ¿a dónde van? Pero eso no puede ocurrir con un llamamiento de hombre. Lo está haciendo Dios. Él hará volver. Él nos hará volver. Él va a hacer volver a los tuyos. Él va a hacer volver aquello que estamos necesitando para poder subir de nivel, para poder crecer. Porque conforme Efesios capítulo 4 dice que nosotros fuimos constituidos bajo ministros y ministerios para la edificación de la iglesia, para el crecimiento, el avance, la madurez, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo le creo a su palabra, y yo le creo al Señor. Él lo instituyó. No lo pudo ni lo puede hacer ningún hombre. Él lo estableció. Y si Él lo estableció, si Él lo prometió, las promesas en Él son sí y son amén. Se van a cumplir. Entonces sí que nosotros podemos alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. Si habla de estatura, habla de crecimiento, habla de medición. Habla de que tenemos que estar mirando si nuestra vida está alcanzando la estatura de Cristo o está descendiendo, o se está apartando, o se está corriendo, o se va alejando. Es importante. Es importante que entendamos de forma completa lo que implica retorno, lo que implica volver. Y cada uno, conforme la necesidad espiritual, la necesidad del alma, la necesidad del cuerpo, tendrá que abrazarse de esa verdad, porque esa verdad trae beneficios, nos posiciona, nos saca del lugar en el que muchas veces nos encontramos y nos es dificultoso salir. Me sigo abrazando. Para mí fue muy importante, para mí marcó un antes y un después. Levántate, sigue diciendo el Señor, levántate. Las parálisis, las cadenas, las sogas que quieren detener
nuestro caminar se rompen con el levántate del Señor. ¿Cómo vamos a volver si estamos siendo asediados? Pero bendito sea Jesús, que Él conoce nuestra condición, se pone delante nuestro y nos dice, levántate. No es ningún hombre el que te dice levántate. Dios te dice levántate. Es hora de ir hacia otro lugar. Porque así será el llamamiento del Señor. No será un llamamiento para mantenernos sobre la tierra. Será un llamamiento para sacarnos de la tierra. Por eso el llamamiento del Señor siempre es para sacarnos de lo terrenal. Siempre. Si Él nos está llamando a más, es porque nos quiere sacar de algún lugar en donde nosotros hemos naturalizado todo. Todo es lo mismo. Venimos a la iglesia, llevamos alguna que otra cuestión, cada tanto hay una manifestación. De tanto en tanto, el culto estuvo re bueno. En periodos mi familia, gracias al Señor, va bien. No pasa nada, está todo, no haga mucho ruido. No. Nuestro sostenimiento es Cristo. Y es por el poder de su palabra. Y es porque el Espíritu Santo rodea ese lugar y nosotros le damos preeminencia. Porque en donde el Espíritu es Señor, donde se le delega el señorío al Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y el Espíritu Santo nos está diciendo que Él hará volver. Hay un movimiento, hay una potencia, hay algo que está ocurriendo en los aires en favor nuestro. Y ni más ni menos, una importancia que el Señor le da. Y bendito sea Dios que desde el primer momento en que Él nos ha llamado al ministerio, a la pastora, a mi esposa, a mí, a mi hijo, nos marcó las familias, las familias. Yo amo las familias, ustedes amen a las familias. Y entonces en el orden profético nos toca vivir un tiempo glorioso, porque cada miércoles que los veo, que están con firmeza, que seguramente pasan un montón de cuestiones contrarias, adversas, tribulaciones, permanecen firmes. Se presentan en este lugar, diciéndole al Señor, acá estamos, nadie nos va a detener, vamos a seguir adelante. Pero como también el Señor entiende que hay regiones celestes que están siendo dominadas por potestades, que Él las reprenda, entiende que necesitamos una potestad de parte de Dios, se llama Elías, y Él viene para hacer volver el corazón, para que esté resguardado, para que tenga la firmeza, para que nadie lo corra, para que se haga visible. De todas las cosas que tienes que guardar, guarda tu corazón, más que nunca, porque de él mana la vida. Entonces la asistencia espiritual, el retorno, el regreso, a nosotros nos dice, no se puede correr nuestro corazón de la cercanía al Señor. Dice que hubo un hombre que era ajeno a Dios. Es más, dice que era conflictivo, dice que no entendía, dice que todo lo manejaba de forma natural, se peleaba con todos. Ese era Juan, el apóstol. Y dice que hubo una evolución, pero hubo una evolución conforme el amor. Y ese que era conflictivo, ese que quería entender que si se sentaba a la derecha, ese que creo que siempre estaba ahí pendiente de resolver las cuestiones no de forma espiritual. Un día, conforme fue transformado por el poder del Espíritu Santo, por la palabra, por la potestad en favor de los discípulos, un día ese hombre fue el que recostaba su cabeza en el corazón de Jesús, el mismo. Eso deja sentado de que si con él ocurrió, con nosotros también ocurre. Sí que tenemos la posibilidad de acercarnos al corazón del Señor. No por el simple hecho de escuchar cómo late, sino para saber, para conocer, para mantenernos cerca de lo que Él está haciendo, de lo que Él siente, de lo que Él percibe, de lo que Él habla. Porque algunos lo escuchaban de lejos y otros estaban dispuestos a escucharlo de cerca.
Y cuando uno está de lejos, no entiende muy bien. Es más, tiene que preguntarle al otro. Como el que se aleja. Eso en el orden natural. El que está cerca sabe, por ejemplo, lo que en el orden congregacional lo que la pastoral lleva adelante, porque está cerca. Y el que está lejos no entiende, no sabe. ¿Qué dijo? Preguntale vos, viste que vos siempre estás ahí medio cerca, ¿qué es lo que hay que hacer? En la familia lo mismo. En cada aspecto o faceta o lugar de la vida ocurre eso. En el orden espiritual no es la excepción, por eso la Escritura deja ver la evolución en el amor. Necesitamos evolucionar en nuestro nivel de amor. Y primeramente es para con el Señor, porque entonces todas las demás cosas se van a ir acomodando. Tu vida personal se va acomodando. Tu vida conyugal, tu vida matrimonial se va acomodando. Necesitamos extirpar la necedad, porque lo único que nos direcciona es la palabra, y oírla, y recibirla, y dejar que produzca sus frutos. Tener paciencia, saber que el Señor está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Y llegado el tiempo, Él acomoda todas las cosas. Yo digo amén, porque muchos de nosotros hemos llegado destruidos, separados, lejanos. Pero hubo alguien que se cruzó nuestro camino, hubo alguien que nos enseñó, hubo alguien que nos hizo volver. Entonces, en estos tiempos espirituales peligrosos que están aconteciendo, el Señor envía en nuestro favor una potestad, un poder, una atmósfera espiritual favorable para que nosotros podamos volvernos. Porque un día tendremos que volver a la casa del Padre. Pero antes de que eso ocurra, tiene que haber algunos regresos, algunos retornos que indefectiblemente tenemos que hacer en este orden en el que hoy estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Él hará volver el corazón. Él hará volver. Amén. Esa palabra volver, que tiene la implicancia de retorno, en su original se pronuncia, yo soy de acá de Virrey del Pino, ¿no? Que me voy a volver. Pero tiene una implicancia, tiene algo que hace que resuene. La palabra es shub. Y es volver, es retornar. Es lo que el Señor está haciendo. Él está llamando, Él sigue llamando, mis amados. Gloria a Dios por eso. Qué maravilloso es recordar aquel tiempo, ya hace muchísimos años, cuando el Señor se presentó a mi vida, cuando Él me llamó, cuando Él me hizo volver. Porque el salmista lo puso así: a la casa de mi Padre volveré. Alguien que vuelve es alguien que en alguna instancia, en algún tiempo estuvo. ¿Sabe lo que significa eso? Es que se cierra el círculo. Nosotros venimos de Dios y a Dios vamos. Nuestros hijos vienen de Dios, le pertenecen a Él, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlos volver a Dios. Entonces, todas esas connotaciones, conforme lo que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo esté necesitando, es lo que produce ese shub, esa palabra, volver, retornar. Y bendito sea Dios, eso es lo que Él comenzó a hacer. Y yo digo amén. Yo digo amén y sigo creyendo que muchos van a volver. Muchos van a volver a la casa. Muchos van a retornar. Yo quiero traer esperanza por medio de las Escrituras.
tus hijos van a volver. Tu esposo va a volver, tu esposa va a volver. Los que están lejos van a volver. Si nos abrazamos de esta verdad, que no es una ocurrencia humana, que no es algo lanzado al azar, es su palabra. Nosotros le estamos creyendo a Dios y Él nos dice, Él hará volver. Ahora bien, esa palabra tiene otras implicancias, otras connotaciones, otros significados que también están ocurriendo, que también van a ocurrir, que también se van a fortalecer. Y lo hemos puesto cuando hicimos el anunciamiento en las redes. Retornar implica convertirse, pero también es arrepentirse. Otra de las connotaciones y la implicancia, de esta palabra es restaurar. Y cada uno abrácese de lo que se está trasladando. Porque en ocasiones, mis amados, necesitamos arrepentirnos. Hay cuestiones que no se terminan de resolver porque no hubo un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento según Dios, que es para salvación. No meros resentimientos o sentimientos de culpa que no operan una obra espiritual. Pero bendito sea Dios que Él nos permita y nos llame al arrepentimiento. Nos haga entender de qué cuestiones, de qué cosas, qué es lo que necesitamos hacer, cuál es el camino hacia el verdadero arrepentimiento. Para que entonces podamos retomar, para que podamos retornar, para que podamos regresar al camino correcto. Y eso dará fruto. Que así como volvemos el corazón a Dios y en ocasiones de forma física volvemos a congregarnos, volvemos a la iglesia, que ese arrepentimiento produzca un cambio, porque arrepentimiento es un cambio de mente, porque eso también implica esa palabra, hacer cambiar la actitud. Yo digo amén. Hay un montón de actitudes que necesitan ser cambiadas en nosotros, de manera espiritual, en nuestras familias. Hay cuestiones que necesitan cambiar. Lo venimos ministrando. Algo tiene que cambiar. Y nosotros sabemos muy bien lo que tiene que cambiar. Nadie, aparte del Señor, y en el caso de los esposos, de las esposas, nadie sabe más que, en mi caso, mi esposa, mi hijo, mi familia. Las cuestiones que necesito cambiar. Pero qué bueno que es la asistencia del Señor para ese cambio. Yo digo amén. Lo necesitamos. Miren qué otras cosas significa el shub, el retornar, el volver, reunir. Qué hermoso eso. Que el Señor pueda mantenernos reunidos. Si queremos, insisto, trasladarlo en el orden espiritual, reunidos, que lo espiritual de Dios sea lo que nos sostenga, que no sea una actividad natural. No, nosotros nos vinimos a congregar en el nombre de Jesús. Nosotros vinimos a reunirnos. Y lo mismo ocurra en nuestras familias, ese reunir del Señor, ese poder que ejerce el Espíritu Santo para mantenernos reunidos, esté en nuestras familias. Que no haya separaciones, que nuestros hijos permanezcan cerca nuestro, qué importante, porque muchas veces pueden estar cerca físicamente, pero no necesariamente de manera espiritual. Ahora, ese reunir no es de forma natural, sino que Dios está trabajando, yo digo amén, para mantenernos unidos. Para que haya una unión espiritual en mi casa, para que prevalezca lo de Dios. Miren, para reconciliar, esa es otra de las implicancias. Porque de hecho en otras versiones, cuando en Malaquías dice que Él hará volver, dice que Él va a reconciliar.
Y qué maravilloso, insisto, en todas las facetas, poder tener una verdadera reconciliación. Señor, esto a partir de este tiempo, esto que me separaba, que parecía que más o menos lo podía manejar, pero que en el fondo de mi corazón yo sé que me separa, ya no estoy dispuesto a mantenerlo. Lo dejo atrás. Me voy a reconciliar. Voy a permitir que la obra salvífica y la obra santificadora del Espíritu Santo se ejerza en mi corazón. Esa es la verdadera reconciliación, la que ejerce el Señor y la que nosotros estamos dispuestos a recibir y llevarla adelante. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las implicancias es regresar. Y otra es cambiar el corazón. Muchas veces cantamos una alabanza que dice: cámbiame, cambia mi corazón, renueva mi corazón. El Señor no puede parchar un corazón, necesita renovarlo, necesita cambiarlo, necesita hacerlo de nuevo. Y en el orden espiritual implica que Él nos está alineando, que Él nos está guiando y que Él nos está direccionando. Un corazón de piedra no es beneficioso para nuestra vida espiritual. Por eso Él dice: convierte, cambia. El corazón que tengo en un corazón de carne, no para que sea un carnal, no para que desde ese corazón salgan obras de la carne. No está diciendo eso, está hablando de la sensibilidad. Un corazón que sea receptivo a tu palabra, Señor, a tu presencia, a tu espíritu. Y que eso rodee mi casa. Y que eso establezca algo especial, algo sublime. Yo creo que eso el Señor está haciendo en medio nuestro. Y no es poca cosa cuando Él dice convertir. La palabra de Dios dice en Hechos de los Apóstoles que nosotros necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Son dos pasos. Arrepentirnos y convertirnos. Que haya un cambio, porque si hay arrepentimiento y no hay una conversión, y conforme el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, pero eso resulta efímero, y al tiempo, cuando ingresan otros pensamientos, yo vuelvo a hacer lo mismo que era antes, no hubo un cambio genuino. Entonces, luego del arrepentimiento tiene que haber una conversión. Arrepiéntanse y conviértanse, porque entonces de la presencia de Dios van a venir tiempos de refrigerio. Yo digo amén. Lo leemos nuevamente, ahí lo tenemos. Arrepiéntanse, a ver cómo dice, Hechos capítulo 3, verso 19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Algo importantísimo, algo maravilloso que el Señor sigue haciendo. El Señor lo sigue haciendo. Él sigue perdonando pecados. Recibí la palabra, abrazate del direccionamiento. Y si hay cuestiones que te detienen, y muchas de ellas tienen que ver con un pecado, Él está diciendo que sí hay posibilidad de transformación. Porque Él no deja nada librado al azar. Cuando nos convertimos, nuestros pecados son borrados. Y de la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio. Y eso es extraordinario. No hay nada más lindo que entender que el Señor nos perdona, que el Señor borra los pecados, que ya no hay acusación y que podemos caminar en libertad. Todo eso es el shub de Dios. El volver que el Señor está ejerciendo. Pero en primera instancia, lo que tiene que ocurrir es que cambie nuestro corazón. Amén.
La pregunta que deberíamos hacernos en esto de planificar en el orden espiritual es, por ejemplo, ¿a dónde, a quién y a qué deberíamos volver? Hay muchísimas más que seguramente el Espíritu Santo nos dará comprensión, pero estas tres implican ¿a dónde tengo que volver? ¿A quién tengo que volver? ¿Y a qué debería volver? Y claramente lo primero que deberíamos hacer es poner, como dice la Escritura, lo espiritual sobre lo espiritual. Muchos necesitamos volver a las Escrituras, muchos necesitamos volver a la oración, muchos necesitamos volver a ese amor, a esa entrega, a eso incondicional para con la obra, para con el Señor. Otros necesitan volver a la familia. Y miren qué importante, estoy hablando en el orden espiritual porque podemos estar en un mismo lugar, pero no necesariamente estar juntos. Eso es muy triste. El Señor nos conceda ser responsables de volver a esos lugares, que en definitiva traen dicha, traen felicidad y nos pone en un lugar de afortunados. ¿Cuántos dicen amén? Termino y adoramos al Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Él hará volver. El Señor vino a proclamar y lo está haciendo en el nombre de Jesús. La Biblia de las Américas, en el libro de Zacarías, en el capítulo 1, en el verso 3, dice de esta forma: nos habla el Señor, pero en mi carácter de mensajero me uno a lo que la palabra, a esa proclamación de lo que el Señor está haciendo, se cumpla y que nosotros nos podamos abrazar. Una verdad. Dice así su palabra: diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí. Declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Qué esperanzador, lo dice el Señor. Él da la iniciativa. Él le dijo a sus profetas. Él nos dice hoy a nosotros, de forma directa, pero de forma congregacional. Este humilde mensajero les dice: vamos a volvernos a Dios. Entonces Él se volverá a nosotros. Vamos a volvernos a Dios. Vamos a aprovechar esta proclama profética. Vamos a aprovechar este direccionamiento de parte del Espíritu Santo, esta guía, este lineamiento espiritual. Diles, hoy me toca, pero también lo recibo claramente, porque ese es el círculo virtuoso del retorno. Volveos a mí. Señor, haznos comprender lo que significa volvernos. Pero qué esperanzador es que si nosotros nos volvemos, tú te vas a volver a nosotros. Vamos a permanecer unidos. Vamos a estar juntos. El que permanece en mí tiene vida, dice el Señor. Qué maravilloso lo que nos estás concediendo, lo que nos estás trasladando. Yo vengo ministrando en el nombre de Jesús. Él hará volver. Él hará volver. Y en este año, en este tiempo profético, en esto que estás llevando adelante en medio nuestro, Señor, yo vengo proclamando que este 2025 es el año del retorno. Es el año del retorno. Es el año del retorno.
porque Él hará volver el corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, si lo crees, dale fuerte. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por
fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar